Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar de forma especial a Emilio, presidente, y a todos los responsables de la Universidad Internacional de La Rioja y a todos los asistentes. Hay tantas autoridades y sobre todo tantos amigos que no voy a hacer mención de ellos, pero sí quiero decir que para mí es un auténtico honor estar en este foro por muchas razones que intentaré sacarle partido, y creo que la mejor forma es, en lugar de hacer una exposición extensa por mi parte, someterme a las preguntas que ustedes nos formulen. Saben que una de las reformas que estamos tramitando ahora mismo en el Congreso de los Diputados es la del Código Penal, y estamos pensando muy seriamente tipificar las conferencias que duren más de 15 minutos como un delito grave, como aquellos que puedan tener la nueva prisión permanente, pero en este caso no revisable. Dicho eso, sí quiero decir que es un honor por muchas razones, pero la más importante de todas por quien da nombre a este foro, por Antonio Fontán. Como recordaba Miguel Ángel, yo con Antonio Fontán, la amistad que tuve, no puedo de ninguna de las formas decir que fuera propia, porque no tengo esos méritos, sino que fue una amistad heredada de mi padre. Con mi padre compartió muchas cosas. Fueron dos personas que lucharon por las libertades, y no lo hicieron desde un pensamiento de izquierdas, sino desde un pensamiento moderado, un pensamiento centrado, liberal. Los dos coincidieron en el Consejo Privado del Conde de Barcelona hasta el mismo día de su disolución, y algo que para mí es importantísimo, los dos estudiaron en los jesuitas, que como todos los que hemos estudiado en los jesuitas sabemos, es algo que imprime carácter, y desde luego don Antonio, por supuesto, que lo tenía. Pero en estos días en los que estamos asistiendo, y se ha recordado aquí, a lo que significa, sin duda ninguna, uno de los acontecimientos por los que hemos transitado con un carácter cotidiano y normal, la abdicación del rey don Juan Carlos, la proclamación del nuevo rey Felipe VI, sí tenemos que recordar, y yo he aprovechado todos los foros para hacerlo, la inmensa gratitud que tenemos que tener en primer lugar al rey Juan Carlos por haber pilotado lo que es sin duda ninguna el espacio y el tiempo de libertad y de prosperidad más importante que ha tenido nuestro país en muchos siglos de historia, pero tenemos que recordar a los que estuvieron con él, a los que le acompañaron, e incluso me atrevo a decir a los que le prepararon el camino. Y ahí, desde luego, no cabe ninguna duda que don Antonio Fontán ocupó un papel absolutamente predominante. Y los que ahora ya, no digo que seamos el futuro porque ya no lo somos solamente el presente. Basta ver que tenemos un rey de 40 y tantos años, el próximo líder de la oposición pues también va a estar en esas ideas, en esas edades, y creo con toda sinceridad que el futuro, lógicamente, corresponde a las nuevas generaciones. Pero nosotros en estos momentos tenemos esa responsabilidad histórica de gestionar nuestra nación, España, porque así nos lo han encomendado los ciudadanos. Y tenemos que ser, sin duda ninguna, una generación agradecida. Agradecida a la generación de nuestros padres, agradecida hacia todos aquellos que supieron en un momento determinado conseguir la integración, la concordia fue posible, en el lema que resume lo que es la trayectoria política de todo aquel esfuerzo que se hizo liderado por Adolfo Suárez desde Unión de Centro Democrático, y que luego concluyó en una unión con la Alianza Popular, creada por Manuel Fraga, y creó ese gran Partido Popular, ese partido centrado, moderado, pero firme en sus convicciones, en sus ideas, desde el cual lleva el proyecto político nuestro presidente Mariano Rajoy. Y dicho esto, les voy a hacer una exposición, insisto, somera, pero voy a intentar que sea más que analítica o descriptiva, que sea capaz de trasladarles a ustedes cuál es el auténtico problema que tiene la justicia en España. Y me consta que lo hago delante de excelsos juristas en ejercicio y de personas que han consagrado su vida al derecho. En primer lugar, lo que tenemos que decir, y esto es muy importante que lo sepamos, es que la justicia es uno de los servicios públicos peor valorados por los ciudadanos. Sin duda ninguna. En una España en la que hemos conseguido introducir lenguajes de modernidad en la administración pública,
con todas las crisis que estamos transitando, pero tenemos que ser conscientes de cómo funcionan los servicios públicos de sanidad, o con todas las críticas que tienen servicios públicos como el de educación, los ciudadanos, sin embargo, tienen una muy mala concepción de la justicia. Más de un 60% de los españoles piensan que el servicio público de la Administración de Justicia, no estoy hablando del Poder Judicial ni del Ministerio de Justicia, el servicio público de la Administración de Justicia no es eficiente. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de quién presta ese servicio público, que son los titulares del Poder Judicial, nuestros jueces y magistrados. Y paradójicamente, un servicio público que es mal valorado por los ciudadanos está prestado probablemente por los mejores servidores que tiene este país. Y buena prueba de ello es que, estando como estamos atravesando una época de descrédito de los políticos, fundamentalmente como consecuencia de la percepción que tienen muchos ciudadanos de que hemos utilizado nuestro cargo más para beneficio propio, ya sea beneficio cotidiano a efectos de privilegios dentro de la ley, o por supuesto los supuestos de corrupción en los que se sitúan fuera de la ley, nada de eso ha afectado afortunadamente al Poder Judicial. Tenemos unos titulares del Poder Judicial, e incluye aquí no solamente a los jueces, sino a otros operadores jurídicos, como pueden ser los fiscales, o como pueden ser los que desde el ámbito privado, aparte de secretarios judiciales, notarios, registradores, abogados, procuradores, no es un espacio en el que haya anidado, afortunadamente, en España la corrupción. No dudan nuestros ciudadanos de que los jueces cumplen el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de acuerdo con la ley, y que acertando o equivocándose, siempre es la aplicación de la ley lo que determina su resolución. Esto es una contradicción. Un servicio público que está prestado por servidores extraordinariamente formados, que han acreditado honestidad e integridad, que dedican tiempo y esfuerzo y una preparación continua, y sin embargo es uno de los servicios públicos peor valorados por los ciudadanos. ¿Por qué? La respuesta fácil es decir, claro, es un problema, como siempre, presupuestario. Hay una falta de estructura, de medios materiales y personales, tenemos una insuficiencia de jueces, tenemos una insuficiencia de estructura de oficina judicial al servicio de los jueces, y por lo tanto, por muy buenos que sean los titulares del Poder Judicial, el servicio siempre será deficiente. No es así. Les puedo asegurar a ustedes que no es así. Yo tengo muchas cosas que criticar al Partido Socialista, pero les tengo que decir que en los años en los que gobernó en la última legislatura se dedicaron cantidades importantísimas a aumentar el presupuesto de la Administración de Justicia. Se dedicaron cantidades como nunca se había hecho en España a los programas de modernización, a la ampliación de plantillas, a la dotación de medios materiales. ¿Y cuál fue el resultado? Que aumentó el tiempo de pendencia. No sirvió para nada. Antes, al contrario, se incrementó financieramente un modelo que no servía de resolución de conflictos, y lo que se consiguió con todos esos incrementos presupuestarios es que la respuesta judicial al conflicto que el ciudadano tiene, bien sea con otro ciudadano o bien sea con una administración pública, se demorase todavía más. ¿Y de qué nos sirven sentencias honestas, en el sentido de que resuelven los conflictos de acuerdo con la previsión del legislador? ¿De qué nos sirven sentencias de calidad, en el sentido de que profundizan hasta el último extremo para saber cuáles son los argumentos y las razones de las distintas partes, si al final la resolución del conflicto llega fuera de plazo? Absolutamente de nada. Y ese, y no otro, es el problema de la justicia en España. Si le sumamos a eso el que vivimos en una situación en la que, como bien se ha dicho aquí, la justicia no es solamente un derecho fundamental, no es solamente dar una respuesta eficaz al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en nuestra Constitución, sino que, como sabemos bien los que hemos ejercido responsabilidades de gobierno en administraciones territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos, y estoy aquí con dos compañeros de gobierno de los años que estuvimos en la Comunidad de Madrid, en un mundo globalizado, cuando compites, no con el vecino, Madrid no competía con Cataluña, que también, ni la ciudad de Madrid con Sevilla, que también, ni siquiera con el norte de Italia
o con París, sino que compites en un mundo globalizado. Aquellos que tienen que tomar las decisiones de localizar sus inversiones y consiguientemente de crear riqueza y consiguientemente de crear empleo, por supuesto que te interrogan sobre el nivel de desarrollo de tus infraestructuras y es un factor de competitividad. Por supuesto que te examinan sobre la cualificación de tus profesionales a los efectos de cubrir las demandas laborales y es un elemento de competitividad. Pero también te interrogan y te examinan sobre cuál es el nivel de resolución de conflictos, porque a mayor actividad económica, mayor conflicto se tiene que producir. Y un sistema eficiente para resolver los conflictos es en el siglo XXI un factor de competitividad capaz de atraer inversiones tan importante como pueden ser las infraestructuras o como puede ser la cualificación y la formación profesional. En ese estado de cosas, ¿cuál es el problema de España? No tenemos en el ratio de jueces por habitantes un diferencial sustancial con el resto de la Unión Europea. No lo tenemos. Y sin embargo tenemos un nivel de conflictos muy superior al que tiene el resto de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues probablemente porque hemos hecho de nuestra justicia un instrumento al que se le pide más de lo que la propia justicia puede dar. Y porque hemos renunciado a tener sistemas alternativos para la resolución de conflictos que nos hubiesen podido permitir que las estructuras que hoy no podemos incrementar por razones presupuestarias pudieran dar una respuesta eficiente a las necesidades que en estos momentos tiene nuestra sociedad. Nuestro vecino del norte, Francia, tiene 20 millones de habitantes más que España. Y además de 20 millones de habitantes, un Producto Interior Bruto ciertamente superior al nuestro y a mayor actividad económica, presuntamente más hipotética producción de conflictos. Pues frente a los 8 millones de asuntos que nosotros tramitamos en el último año que tenemos computado el Consejo General del Ministerio de Justicia, Francia, con 20 millones de habitantes más, tramitó 6,5 millones de asuntos judiciales. ¿Por qué un país con 20 millones de habitantes menos y con una actividad productiva inferior tiene, sin embargo, casi 2 millones de asuntos judiciales más que otro país? Pongo el ejemplo de Francia y podríamos haber recurrido a cualquier otro ejemplo. ¿Por qué? Pues probablemente, insisto, porque lo que nos falla es el sistema. ¿Cuál es el problema de la justicia en España? Que la demora de los tiempos hace que recurrir a los tribunales sea en muchos supuestos un sistema eficaz para el incumplimiento de las obligaciones. O lo que es lo mismo, que un buen abogado, cuya obligación principal, lógicamente, no es contribuir a los intereses que defiende el Ministerio de Justicia, sino defender los intereses de su cliente. A un deudor, cuando se presenta en su despacho, le puede decir, y con razón, porque la culpa no es suya, sino que es nuestra, que es más interesante para él incumplir la obligación, demorar la satisfacción de la deuda contraída, introducirlo en una vía judicial, aun sabiendo que naturalmente acabará pagando. Pero ese acabará pagando llegará en un momento tal, transcurrido el tiempo, en el que sin duda, con los intereses de demora, le habrá sido mucho más provechoso demorar ese pago hasta que termine el pleito con los costes del propio pleito. Es decir, hoy, muchas veces en España, no se acude a los tribunales para obtener la tutela judicial efectiva, que se sabe que no va a satisfacer tu pretensión. No se acude a los tribunales para sostener una discusión sobre un concepto jurídico del cual se deriva después el cumplimiento de una obligación monetaria o fáctica, que se sabe que no se va a alcanzar. Se acude a los tribunales única y exclusivamente para demorar el cumplimiento de una obligación que se sabe que al final va a tener que ser satisfecha. Y eso es lo que consagra nuestro sistema. Alguien podría decir, acabar con eso es acabar con un sistema garantista. No lo es, de ninguna de las maneras. Pero yo he querido trasladarles a ustedes la esencia del problema, del funcionamiento de la justicia en España, que no es, insisto, nuestros profesionales, jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, secretarios, el resto de los operadores jurídicos, que no es un problema presupuestario, a todos nos encantaría tener más presupuesto, pero no basta con eso.
Porque cuando ha habido épocas de mayor presupuesto, no se han acortado los tiempos de pendencia entre la petición de la resolución del conflicto y la respuesta del Poder Judicial, sino que el problema es fundamentalmente que tenemos un sistema normativo que lo que hace es permitir que el pleito se utilice como un instrumento de demora en el cumplimiento de las obligaciones y, por lo tanto, aquel que tenga esa información recurrirá al mismo. Todo esto, ¿para qué se lo cuento? Para que entiendan y para intentar justificar ante ustedes el por qué hemos abordado las reformas que en estos momentos se han iniciado directamente desde el Ministerio de Justicia. Les doy el dato de que hemos impulsado 29 iniciativas legislativas, 9 leyes ya están vigentes, 2 decretos leyes también lo están, 10 leyes en estos momentos se encuentran en trámite parlamentario y 8 más están en trámite de anteproyecto pendiente de los informes de los órganos consultivos. La reforma que se ha iniciado desde el Gobierno es absoluta y es cambiar el modelo y cambiar el sistema. En España, y se ha dicho aquí por el presidente de este foro y consejero y conocedor bien de la materia, seguimos prácticamente con la misma estructura que teníamos en el siglo XIX. Nada más lejos ni de mi formación ni de mi intención que hacer un análisis marxista de la historia. Pero sí hay una cosa en la que a veces don Carlos Marx acertaba. Y es como muchas veces las estructuras de carácter económico condicionan después las superestructuras, incluso, por supuesto, las orgánicas. ¿A qué me refiero? A que la España del siglo XIX era una España agrícola. La unidad de producción era el campo o el ganado. Y, lógicamente, el conflicto se produce allí donde se está produciendo la riqueza, porque es como funciona la sociedad. ¿Y qué se hizo? Acercar los órganos de resolución de conflictos allí donde efectivamente estaba la actividad económica. Y creamos los partidos judiciales, cientos, miles de partidos judiciales en toda España, con un concepto de una justicia que en el siglo XIX se entendía que era un partido, un juez, un juzgado, un secretario, que a partir del momento que ocupaba esa responsabilidad quedaba pues prácticamente aislado, sin posibilidad de contacto. Yo cuando tomé posesión, hace ya muchos años, como fiscal, que sí ejercí, Miguel Ángel, como fiscal, poco, pero ejercí, por supuesto no sabía nada, ni con mi carrera, ni con la oposición, ni con la Escuela de Prácticas Jurídicas. No importó. ¿Por qué? Porque yo me senté en una mesa, una sola mesa, larga, grande, en Málaga, donde con Luis Portero a la cabeza, después asesinado por ETA, todo lo que yo no sabía, él me lo enseñaba. Y trabajábamos en equipo, y luego iba yo como fiscal, naturalmente, a juicio, a defender las conclusiones, que siempre llevábamos a definitivas las provisionales, como saben todos los que han vivido ese mundo. Pero yo estaba previamente conformada mi intervención por un trabajo en equipo. Eso no lo han tenido los jueces, no lo habéis tenido, querido Rafael, los jueces en España. El juez, nada más salir, iba destinado a un juzgado, no podía llamar a su superior, porque su superior, entre comillas, era quien iba a revisar probablemente su decisión, no podía llamar a sus compañeros, porque entonces acreditaba que no tenía conocimiento suficiente para resolverlo, y al final acababais llamando a vuestro preparador, que era el único con el que teníais la confianza suficiente para hacerlo. ¿Cuál es la clave de la reforma? La clave de la reforma es la colegiación. Luego podríamos entrar en muchos detalles y hablar de los tribunales de instancia y hablar de lo que significa no la supresión, que no se van a suprimir, pero sí la superación de la rigidez del partido judicial y, por lo tanto, la posibilidad de que sean las salas de gobierno de las audiencias respectivas las que determinen qué medios personales, qué medios materiales en cada momento tienen que estar en cada una de las distintas unidades judiciales. Pero la clave de la reforma es una apuesta por la colegiación, porque aquellos servicios públicos que, sin perjuicio de la responsabilidad individual, se han prestado por órganos colegiados, empezando por la Hacienda Pública y siguiendo por cualquier otro, han demostrado una mayor eficiencia. Y en el momento de la verdad, cada juez tendrá que asumir su responsabilidad, pero la conformación de esas decisiones, como hacemos en la carrera fiscal, tiene que ir a través del funcionamiento de órganos colegiados. Y ese es el eje fundamental de la reforma: la especialización, la formación continua y la colegiación. Y la prueba de ello, y todos lo sabemos,
es que si nosotros hiciésemos un análisis de los problemas de la justicia en España, veríamos que estos no residen, los problemas, en el Tribunal Supremo, ni en los tribunales superiores de justicia de los que estamos celebrando ahora mismo su aniversario de su creación. Los problemas muchas veces residen en los órganos individuales, que son los que tienen dificultades estructurales, no personales, sino estructurales, para poder enfrentarse y abordar los auténticos problemas que se plantean en esa primera instancia. Por eso, la creación de los tribunales provinciales de instancia, que sustituyen a las audiencias provinciales, que engloban a los actuales partidos judiciales y, por lo tanto, a los juzgados de primera instancia e instrucción y de la totalidad de los órdenes jurisdiccionales, va a ser la arquitectura que dé respuesta a lo que es una idea, insisto, estrictamente funcional de fomentar el trabajo en colegios. Serán colegios de jueces, por lo tanto, los que tomen las decisiones, que vincularán a sus propios compañeros, en las que solamente se podrán separar por decisiones motivadas, lo cual unificará doctrina. Y unificar doctrina reducirá la litigiosidad, porque también el demandante de una pretensión, sabiendo que esa doctrina es vinculante, no iniciará un procedimiento cuando sabe que va a tener toda la certeza de poder perderlo. Además de esto, naturalmente, son otras muchas las reformas que estamos abordando, pero creo que si siguiese con la exposición, pues rompería el propósito de los organizadores de que tengamos un tiempo de diálogo. Sí les quiero decir que estamos tramitando una reforma del Código Penal extraordinariamente importante, que estamos tramitando una reforma de la Ley de Justicia Gratuita que amplía, tanto cuantitativa como cualitativamente, el número de beneficiados, no solamente la exención de tasas, sino la exención del pago de abogado y procurador y peritos y, por lo tanto, de acceso efectivo a esta tutela judicial efectiva, y que estamos modificando también la ley del aborto, en el sentido que nos marcó el Tribunal Constitucional cuando no en una, no en dos, sino en tres, y lo digo delante de magistrados de este alto organismo, estableció cómo tenía que interpretar y consecuentemente redactar el legislador la defensa del derecho a la vida que está en nuestra Constitución. Estos son algunos de los asuntos en los que estamos. Sí les diré que cuando terminemos la reforma de la ley orgánica tendremos que reformar nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Los expertos nos han propuesto que lo llamemos Código Procesal Penal, para adecuar la realidad del enjuiciamiento, y no solamente del enjuiciamiento, sino también de la otra fase que es probablemente la más controvertida en la opinión pública. Los juicios no suelen generar polémicas en España. Lo que genera polémicas es la investigación, la instrucción del sumario previa a la realización del juicio, y que tendremos naturalmente que hacer reformas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en el resto de las leyes. Pero todo habrá de nacer de esa reforma conceptual de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Termino. Creo que siempre abordar un cambio es difícil, complejo y naturalmente te expone a las críticas. Les puedo dar el dato, que el otro día estuve trabajando con él, de que un 60% de los españoles no ha acudido nunca a un juzgado, y que del otro 40% que ha acudido, un 90% de este 40% solamente ha acudido una vez en su vida. Como muchas veces, cuando se está diciendo que la modificación de las estructuras afecta directamente a los ciudadanos, nos teníamos que preguntar que a qué ciudadanos, porque a la inmensa mayoría de los ciudadanos, evidentemente, cómo organicemos esto solamente puede directamente beneficiarlos. En todo caso, sí creo que tenemos que hacer de la necesidad virtud, que tenemos que aprovechar la situación en la que vive España de grandes reformas estructurales para reformar también nuestra justicia, y sobre todo que tenemos que ser conscientes de que no podemos en el siglo XXI seguir ni con mentalidad, ni con estructuras, ni con legislación que, con todo el respeto hacia quienes los hicieron y desde luego fueron unos precursores, se dictaron para una sociedad, la del siglo XIX, radicalmente distinta de la actual. Lo vamos a hacer. El éxito no dependerá solamente de la calidad de la norma,
dependerá de la complicidad de los operadores con la misma y que de verdad se impliquen en el nuevo funcionamiento del sistema. Yo tengo muchas esperanzas de que esto se consiga y que, además de haber dado un paso histórico en la reforma de nuestra legislación, consigamos algo, y termino por donde empecé, que es determinante. El objetivo en una sociedad que corre riesgos ciertos de desestructurarse tiene que ser necesariamente la generación de riqueza para generar empleo. Una de las preguntas que me hacían antes es cuánto nos cuesta en estos momentos un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Hay más de 20.000 millones de euros que en estos momentos están pendientes de resoluciones judiciales solamente en la vía contenciosa administrativa. 20.000 millones de euros que con una justicia más ágil, más eficaz, habrían salido de ese espacio provisional para incorporarse con el demandante o con el demandado, con el particular o con la administración pública, al circuito de generación de riqueza y estarían hoy, por lo tanto, contribuyendo a crear empleo. Aumentar la competitividad de España mediante un sistema de resolución de conflictos más eficaz es, sin duda, el objetivo máximo que tenemos desde el Ministerio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Ahora vienen las preguntas. Eso también es complejo, intentar reducir a unas respuestas que queremos que sean breves, temas muy serios como los que nos plantean nuestros comensales. Voy a empezar por unas muy concretas que hablan de la ley de tasas. La primera dice: la ley de tasas, ¿qué consecuencias ha tenido desde su implantación? ¿Están ustedes satisfechos con el efecto disuasorio que ha tenido? ¿No le parece que conlleva un freno de legítimas aspiraciones de acceso a la justicia de algunos ciudadanos? En la búsqueda de optimización de los recursos de la justicia, ¿no se está poniendo en juego en algunos aspectos la tutela judicial efectiva? Y más resumida, alguien formula la misma pregunta de esta manera: ¿cómo se compatibiliza la ley de tasas con el derecho a la tutela judicial efectiva? La justicia puede ser gratuita, pero evidentemente lo que no es gratis. Alguien tiene que pagar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién paga el servicio público de la justicia? La respuesta puede ser una, otra o una ponderación. Una, decir que la justicia la tienen que pagar los beneficiarios de ese servicio, es decir, los usuarios de ese servicio público. Esto es, por ejemplo, lo que pasa en Austria. En Austria las tasas judiciales recaudan el 105% del total del coste de la justicia en ese país. Es decir, que con lo que se recauda con las tasas judiciales no solamente se paga el 100% del coste de la justicia, sino que además queda un remanente para destinarlo a hospitales, carreteras o universidades. En España, hasta hace bien poco, el 100% del coste de la justicia lo pagaban todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Es decir, los usuarios, los beneficiarios del servicio público de la justicia no pagaban absolutamente nada. ¿Cuál es la realidad en Europa? La ponderación. Y la media de la Unión Europea es que las tasas judiciales cubren el 30% del coste de la justicia. El 70% se carga a los presupuestos generales y el 30% lo pagan directamente los usuarios mediante las tasas judiciales. ¿Qué hemos hecho en España? Pues hemos hecho una ponderación. No nos hemos ido al 105 austriaco, no nos hemos ido al 30% de media europea, sino que nos hemos situado en el 10%. Es decir, los ciudadanos pagan el 90% del coste de la justicia y los usuarios de ese servicio público pagan el 10%. ¿Esto es razonable? Lo es. ¿Cuál es el efecto que se buscaba? Evidentemente, un propósito de equidad, que si tiene efectos disuasorios, bienvenido sea, porque, como antes decía, desde el momento en que la justicia en España es un mecanismo de dilación en el cumplimiento de las obligaciones, todo aquello que sea establecer un sistema en el que participa el beneficiario del servicio público en soportar el coste hará que establezca unos criterios objetivos antes de iniciar el procedimiento judicial.
pero en España es un 10%, frente al 30% de la media europea, o ejemplos ciertamente drásticos como el austríaco del 105%. Y luego hay que recordar otra cosa que es importante también. Las tasas judiciales en ningún caso superan el 10% del coste de un pleito. Aquí de lo que estamos hablando es del otro 90%. Y el otro 90% es la minuta del abogado, del procurador, la de los peritos y el resto del coste. Luego, por lo tanto, no puede entenderse que el establecimiento de una tasa sea un límite para el acceso a la tutela judicial efectiva. Pero digo más todavía, cuando se habla de las tasas, se habla de una cara de la moneda y no se mira la otra. ¿Por qué se establecieron las tasas? No para incrementar el presupuesto del Ministerio de Fomento, de mi buena amiga Ana Pastor, sino para ampliar los beneficiarios de la justicia gratuita. Nosotros, con lo que hemos recaudado por tasas, hemos aumentado, como antes decía, cuantitativamente supuestos hasta 50.000 euros anuales en determinados tipos de unidades familiares, y también lo hemos hecho en algunos casos en los que antes no estaban amparados por el beneficio de justicia gratuita al margen de sus ingresos. Pienso, por ejemplo, en las mujeres maltratadas. Pienso, por ejemplo, en las víctimas del terrorismo. Pienso, por ejemplo, en los menores que han sido objeto de maltrato o de abuso. Todos ellos hoy pueden acudir a la justicia gratuita no para no pagar el 10% del coste del pleito, que son las tasas, para no pagar el 100%, porque tampoco pagan abogado, ni pagan procurador, ni pagan peritos. Pedirle a los beneficiarios del servicio público que soporten con un 10 lo que en la media de Europa está en un 30, para destinar esos recursos a aumentar la posibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva de aquellos que o efectivamente no tienen recursos, y a los que no solamente les quitamos la tasa, sino que se le quita todo el coste del pleito, o aquellos otros que por ser unas conductas que no dejan de reconocer un fracaso de la sociedad, porque cada vez que una mujer es maltratada en España, el maltratador merece el castigo, pero el fracaso es colectivo de la sociedad. Y cada vez que ha muerto una persona en España por un atentado terrorista, el culpable es el terrorista, pero hay un fracaso colectivo de la sociedad. Y la sociedad tiene que dar una respuesta. Y en este caso la respuesta es facilitar ese acceso a la tutela judicial efectiva. Contestando, no se ha producido, hay que recordar también que las tasas afectan al 20% de los asuntos, porque el 80% restante o son asuntos penales, que por supuesto están exentos de tasas, o son asuntos laborales en primera instancia, sociales de la jurisdicción social, que tampoco están pagando tasas. Pero sí puedo decir que donde más se ha notado la reducción, me atrevo a decir que donde únicamente se ha notado, no es en asuntos penales, que no están exentos, tampoco en asuntos civiles o mercantiles, es decir, litigios entre particulares, sino que es en el contencioso administrativo. Y para ser exactos lo diré, en las sanciones pecuniarias impuestas por la Administración. Y si puedo llegar más lejos, lo digo, multas de tráfico. Yo un día, mientras me estaba afeitando, oí un anuncio en la radio de una empresa, que no voy a decir el nombre, que decía: ¿le han puesto usted una multa de tráfico? No se preocupe, tráiganosla que la recurrimos. ¿No tiene usted razón? No se preocupe, aunque no lo tenga lo vamos a ganar, porque vamos a insistir hasta que la Administración cometa un error procedimental y a usted le quiten la multa. Esto se ha emitido por las emisoras de radio. Yo ese día llegué a la conclusión de que las tasas judiciales había sido una muy buena medida, a pesar de que alguna pluma me ha costado en mi etapa en el Ministerio. Y de que las emisoras de radio también se las traen, ¿no? No, las emisoras son amplificadoras de los anuncios que hacen. No vamos a responsabilizar a los medios. La formula don Eugenio Lasarre y dice: ¿no resultaría conveniente que la Oficina Judicial o la Administración de Justicia, en la terminología del Tribunal Constitucional, volviera a ser competencia del Ministerio de Justicia para incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público de la justicia? Nuestra obligación es respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, nos gusten más o nos gusten menos. Y es verdad que en un momento determinado se construyó aquella figura de la Administración de Justicia. Hago un paréntesis porque es importante. En España decimos siempre que vivimos en un Estado autonómico, y es verdad, pero es una verdad a 2/3. Y me explico. Los poderes del Estado son 3. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Yo soy ministro del Gobierno de España y yo no puedo aprobar un decreto sobre un asunto que sea competencia de una comunidad autónoma, porque vivimos en un Estado autonómico.
Yo soy legislador, porque soy, como algunos de los presentes aquí, miembro del Congreso de los Diputados. Y yo no puedo legislar sobre un asunto que el título competencial, la Constitución, se lo atribuye a la comunidad autónoma, porque esa ley el Tribunal Constitucional nos echaría abajo. El Poder Judicial, a diferencia del Legislativo y del Ejecutivo, es único para toda España. Esto se olvida muchas veces, pero la arquitectura constitucional lo consagra. El poder, uno de los tres poderes del Estado, es único para toda España y tiene una estructura que culmina en el Tribunal Supremo, cuyas resoluciones son vinculantes para todos los órganos judiciales de España. Ahora, se interpretó por el Tribunal Constitucional de que, sin perjuicio de que el poder judicial era único, los medios personales y materiales al servicio de ese poder, es decir, la Administración de Justicia, podía estar transferida a las comunidades autónomas. Hay alguna comunidad autónoma que me ha pedido devolverme esas competencias, tengo que decirlo. No vamos a entrar en ese debate ahora. Pero sí digo una cosa, la oficina judicial, que junto con la oficina fiscal es instrumento clave para el buen funcionamiento del futuro modelo judicial, máxime cuando éste pasa a ser colegiado fundamentalmente y deja de ser unipersonal en su inmensa mayoría de aplicaciones, como es en estos momentos, es determinante. Y al frente de la oficina judicial, esto es muy importante, hay que saberlo, estarán un cuerpo que hoy se llama secretarios judiciales, que la nueva ley orgánica pasan a ser llamados letrados al servicio de la justicia, que es un cuerpo nacional y que es un cuerpo que depende del Ministerio de Justicia. Y esto lo tenemos que entender todos, porque el mejor cirujano del mundo, en el hospital más cualificado del mundo, nadie le tiene que decir cómo tiene que operar un cerebelo, como nadie a un juez le tiene que decir cómo tiene que dictar su sentencia. Ahora bien, ¿cuándo tiene que operar? ¿Con qué, en qué equipos? ¿Con qué otros médicos a su lado? ¿Y en qué horarios? Eso se lo puede decir perfectamente un gerente de hospital. Y lo mismo podríamos decir, por un ejemplo, de las universidades. El catedrático tiene que ser el que se relacione directamente con los alumnos y aplique su docencia según su leal saber y entender. La gestión de la universidad no la tiene por qué hacer directamente el catedrático. La oficina judicial lo que hace es establecer una estructura operativa al servicio del Poder Judicial, pero esa oficina judicial será, respetando siempre las competencias judiciales, dirigida por un cuerpo nacional que depende del Ministerio de Justicia, que son los actuales secretarios judiciales, en el futuro letrados al servicio de la Administración de Justicia. Pues relacionado con esto, una pregunta que dice: ¿por qué somos el único país del mundo occidental en el que la instrucción la hacen los jueces? ¿Tendrían que ser los fiscales? ¿Por qué no son los fiscales los que hacen la instrucción? Ya dimos un gran paso. Bueno, la pregunta de por qué lo somos, por qué venimos, pues lógicamente, de un sistema inquisitivo, que era cómo funcionaba la justicia, y porque somos herederos en buena parte de los códigos napoleónicos, que no son solamente de carácter civil, como piensan mucha gente, sino que tienen un componente penal muy importante. El sistema inquisitivo, donde el propio juez era el que investigaba y juzgaba, fue sustituido, afortunadamente, entre otras cosas por exigentes de la Constitución, por un sistema acusatorio. Eso impide que el juez que instruye juzgue, que ya no pasa en España, como pasó en códigos procesales muy anteriores, pero siguió siendo el mismo cuerpo. No se ha dado el salto a que sean los fiscales los que aborden la instrucción. Y tengo que decir que, salvo algunas excepciones, incluso el modelo francés, que es el modelo en el que bebe fundamentalmente la historia jurídica española, ya lo dio, aunque con reservas, porque hay determinados asuntos en Francia que no son instruidos por los fiscales, sino que son instruidos por los jueces. Yo creo que es inevitable, absolutamente inevitable, además tengo que decir que yo creo que es beneficioso, el que distingamos perfectamente, que vayamos a un principio de igualdad de armas y que, por lo tanto, la investigación y la dirección de la investigación la realice el Ministerio Fiscal. ¿Por qué no se ha hecho y por qué hay que hacerla con mucha prudencia y con mucho cuidado? Pues yo voy a ser absolutamente sincero en esta reunión. En primer lugar, la justicia ha entrado en un espacio de polémica y de desconfianza en España. Si nosotros no articulamos bien ese salto, no me refiero solamente a la necesidad de adecuación de plantillas entre las dos carreras, y puesto que la Constitución establece que aunque funciona con autonomía, que aunque funciona de acuerdo con el principio de legalidad, pero la Constitución establece que el fiscal general del Estado es designado por el Gobierno de la Nación, nosotros tenemos que convencer a los ciudadanos de que la instrucción por parte del Ministerio Fiscal
no pasa a ser una instrucción dirigida por el Gobierno de la Nación. Hoy nadie piensa que el Gobierno tenga capacidad de interferir en la independencia de un juez, pero la independencia es una condición que la Constitución reserva a los jueces. A los fiscales no habla de independencia, habla de autonomía, que es cosa diferente. Entonces yo digo dos cosas con relación a esto. España lo tendrá que hacer, porque entre otras cosas estamos creando la Fiscalía Europea y nos tenemos que adecuar a los modelos de lo que es nuestro entorno legislativo. Lo tendrá que hacer. Pero lo tendremos que hacer con la inteligencia y la prudencia suficiente como para que no haya ningún ciudadano en España que piense que si en lugar del juez es el fiscal que instruye el sumario, hay una posibilidad de intervención, de manipulación por parte del Poder Ejecutivo, que en una carrera jerarquizada como es la carrera fiscal, nombra a la cúpula de la que depende toda la carrera, que es el fiscal general del Estado. Y lo haremos, pero hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucho consenso político y con mucha pedagogía en la sociedad. Porque, desde luego, lo que no va a ser nunca, no me gustaría de ninguna de las formas que hubiese ciudadanos españoles que pensasen que ese riesgo podría existir. Seguimos en el territorio de la polémica. Vicente Garrido, del Consejo Jurídico Consultivo de Valencia, formula estas dos preguntas. Bueno, un enunciado que dice: los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por los políticos. Hay cambios de cromos entre las distintas sensibilidades políticas del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué no se accede al Tribunal Supremo y a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia por antigüedad y méritos? Hay magníficos magistrados que con el sistema actual jamás llegarán al Tribunal Supremo. Y probablemente hay magníficos magistrados en el Tribunal Supremo que con un sistema estricto de antigüedad no estarían en estos momentos allí. Yo soy muy partidario de que el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, tenga esa capacidad. Por ejemplo, mucho más perverso me parece lo que existe actualmente en los Tribunales Superiores de Justicia. Y es que algunos de sus magistrados son designados por los parlamentos autonómicos. Ojo, hay que recordar que los diputados autonómicos están aforados ante esos Tribunales Superiores de Justicia. Es como si los diputados nacionales eligiésemos a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que son los que nos juzgan a nosotros. Eso diré que desaparece en la ley orgánica. Desaparece porque es una perversión que el hipotético juzgado sea el que elija al juzgador. Eso nos parece una perversión absoluta y desaparece del proyecto de ley. En cuanto al sistema de designación de presidentes de TSJs y del Tribunal Supremo, a mí me parece dos cosas y la ley, el proyecto de ley que nosotros tenemos va en esa dirección. Primero, que debe permanecer en el órgano de gobierno de los jueces, porque no es la antigüedad el único criterio, de ninguna de las maneras, sino que los criterios deben de ser otros que se han establecido. Méritos, capacidad, y yo añado un tercero, que es la gran novedad del proyecto de ley orgánica: especialización. Especialización. Es decir, si un compañero juez quiere acabar en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que tiene que hacer es, desde el mismo momento en que inicie su carrera, empezar a hacer un recorrido contencioso administrativo, como un recorrido penal si quiere acabar en la Sala Segunda. Lo que no puede ser es que la especialización, que es factor determinante de promoción en todos los grandes cuerpos del Estado, y me atrevo a decir que en todas las estructuras sociales de la vida, no sea un factor determinante y la especialización se introduce. Con lo cual tengo que decir también que reducimos la discrecionalidad del Consejo. ¿Por qué? Porque el Consejo podrá elegir entre dos especialistas de lo contencioso para cubrir una vacante de la Sala Tercera, pero no podrá otorgarle esa vacante a un magistrado que se ha especializado en civil o que se ha especializado en penal. Y en segundo lugar, han hecho una pregunta que yo creo que es muy importante, que si hay cambio de cromos. No, ni debe de haberlos. Es verdad que los vocales del Consejo han sido designados a propuesta de los grupos parlamentarios y con una elección como no tenía precedentes en España, en la que participó prácticamente el 90% de la Cámara. Yo doy fe, y no solamente de mi grupo y del Gobierno, sino también porque me consta de los otros grupos, que a partir del día que tomaron posesión, perdieron
cualquier tipo de vinculación con los grupos que los había propuesto, que jamás reciben ningún tipo, ni siquiera de sugerencia, y que de la misma forma que otros puestos que designa el gobierno, como cuando, por ejemplo, nombra un magistrado del Tribunal Constitucional, a partir del mismo momento que se produce el nombramiento, no existe ninguna posibilidad. Y es más, cualquier intervención por parte del gobierno estaría fuera de la ley. Una letrada que está en la sala pregunta: señor ministro, ¿no le parece a usted que, habiendo reconocido el propio señor Lesmes que los datos del Consejo General de Poder Judicial no son exactos, resulta algo irreal ese análisis de datos, la comparación con Francia, etcétera? No, porque el hecho de que no sean exactos no significa que no nos puedan dar una visión real de cuál es la situación de la justicia en España. Sí reconozco, y esto lo hemos hablado muchas veces el presidente del Supremo y yo mismo, que tenemos un problema muy grave de estadística judicial en España. Es verdad que lo tenemos. Y estamos trabajando conjuntamente, y yo creo que en un plazo razonable, y en esto un plazo razonable no es menos de 2 años, podremos ofrecer conjuntamente Poder Judicial y Gobierno, Ministerio de Justicia y Consejo, unos datos estadísticos que reflejen la realidad exacta de lo que ocurre en la justicia en España. Pero en todo caso, al margen de que pueda haber desviaciones en una u otro tipo de sistemas de recogida de datos, los datos que yo he dado están constatados porque son datos que maneja el propio Consejo de Europa. He dejado para el final varias preguntas de 4 queridos y sagaces compañeros: Rafael Martínez, de la agencia EFE, Miguel Ángel de la Cruz, de Antena 3, Verónica Muñoz, de Radio Nacional de España, Iñaki del Moral, de La Sexta. Vamos con Martínez, que dice: da la impresión de que el caso Nos se ha convertido en un asunto personal, pero puede tener consecuencias. Es decir, ¿Castro ha prevaricado o más bien Orrach se ha excedido en sus funciones? ¿Esta imagen es buena para la justicia? En primer lugar, mientras un asunto está en tramitación judicial, en cuanto al fondo del asunto, el Gobierno no debe ni de opinar. Ni de opinar. La división de poderes consiste exactamente en eso. No solamente es respetar, solo faltaría, las decisiones judiciales, sino que no se deben ni de contaminar el procedimiento introduciendo elementos de valoración que en boca de un ministro, lógicamente siempre tendrían una lectura de carácter político. Por lo tanto, yo en relación con este asunto, como con todos a los que he tenido, lógicamente, convivir con ellos desde que ocupé la titularidad de la cartera de Justicia, digo que el Poder Ejecutivo no debe de ninguna de las formas entrar en el fondo y tiene que respetar lo que establezcan los órganos judiciales. En segundo lugar, como recordábamos el otro día, vivimos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho significa que al final las resoluciones de los órganos unipersonales, salvo las que sean de mera tramitación, son recurribles ante los órganos colegiados. Y por lo tanto, estemos a lo que diga quien dentro del procedimiento es quien puede decir la voz definitiva en relación con este asunto. Y en cuanto a la imagen, mire, uno de los aspectos que se nos ha criticado del proyecto de ley es el criterio que establece el texto de que los jueces, en los asuntos que están sometidos a su jurisdicción, solo deben de hablar a través de resoluciones judiciales. Yo creo que este es un buen principio. Y lo mismo que digo para los jueces, vale también para los fiscales. Yo creo que cuando se asume una de las más altas responsabilidades que en una sociedad se puede asumir, que es dirimir un conflicto, quitar o dar la razón, establecer o no una responsabilidad, identificar un reproche de la sociedad a través de una resolución condenatoria, eso tiene que ser conformado precisamente por la gravedad, la trascendencia que tiene, con prudencia, sin presión externa, sin ningún tipo de condicionante fuera del juzgado y, desde luego, desde mi punto de vista, en un diálogo que siempre entre las partes entre sí o entre las partes y el instructor tiene que ser fructífero, pero a mi juicio ese diálogo se tiene que producir a través de los cauces del procedimiento establecido en nuestra ley. Y eso, que ese diálogo sea un diálogo judicial a través de los escritos
que establecen nuestros códigos procesales, me parece que contribuiría bien a una buena imagen de nuestra justicia. Miguel Ángel de la Cruz, de Antena 3, la primera pregunta ya la contesta usted, que cree que el juez Caspa ha prevaricado, tal y como sostiene el fiscal, etc. Y los ha cedido y debía ser sancionado. ¿Cómo contempla, este es un tema que tenía que salir a la fuerza, la futura ley del aborto, el supuesto de malformación del feto? De la ley del aborto tenemos que decir tres cosas. En primer lugar, que hemos convivido desde 1985 con una ley que no fue la propuesta original del Partido Socialista, sino que fue la adecuación que el Partido Socialista, el gobierno socialista entonces, se vio forzado a hacer a la sentencia del Tribunal Constitucional. Que la base, y estoy resumiendo mucho, de la sentencia del Tribunal Constitucional, ratificada por dos sentencias con asuntos diferentes, pero que en definitiva analizaban la articulación del derecho a la vida y de su protección por el legislador, consistía no en establecer un derecho absoluto, que por otro lado es difícil que exista en nuestra o en cualquier constitución, pero sí en vetar la desprotección absoluta. Es decir, lo que el Constitucional vino a decir es que cuando existe un conflicto entre un proyecto de vida y los derechos de la mujer, el legislador tiene que resolver ese conflicto. Y eso es lo que llamamos las indicaciones. Esa fue la ley que estuvo vigente durante todos los años de gobierno del Partido Socialista, durante los años de gobierno del Partido Popular con José María Aznar y durante la primera legislatura del señor Rodríguez Zapatero. En la segunda legislatura, sin haberlo anunciado ni comprometido en su programa electoral, avanzada la misma y por razones que pueden ser todas explicadas excepto demanda social, que desde luego no la había, se sustituyó ese sistema en el que el legislador resuelve el conflicto que se produce en situaciones muy complejas y muy dolorosas por un sistema de desprotección absoluta durante los 3 meses y medio primeros de la vida del concebido. De tal forma que la interrupción de ese embarazo ya no tenía que ser acompañada de la acreditación de un daño físico para la mujer, de un daño psíquico para la mujer, de un conflicto en definitiva con los derechos de la mujer, doloroso de resolver, pero existente y acreditado, sino que bastaba única y exclusivamente la voluntad, en este caso de la madre gestante, para poder acabar con ese proyecto de vida durante 3 meses y medio. Nosotros, naturalmente, comprometimos en nuestro programa establecer un mecanismo acorde con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. Y el proyecto de ley que presentaremos será acorde con esa doctrina. Entrar en los detalles concretos sobre qué tipo de conflictos son los que generan la posibilidad de que el legislador exima de pena, que jamás considere como un derecho, porque hay que recordar que el aborto no es un derecho, y no lo ha recogido así jamás el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que es única y exclusivamente una situación en la que el Estado, por razones excepcionales, renuncia al reproche penal. Delimitar qué supuestos el legislador va a recoger como esas indicaciones, eso es lo que contendrá el proyecto que, lógicamente, yo tendré que presentar en Consejo de Ministros en un plazo breve de tiempo, antes de que sea remitido para su tramitación a las Cortes Generales. Pero en todo caso, quedémonos con lo esencial. Y lo esencial es que el concebido, desde el mismo momento de su concepción, tiene un proyecto de vida que está protegido por nuestra Constitución, por el todos tienen derecho a la vida, y eso no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y que, por lo tanto, un sistema en el que durante un plazo determinado, 3 meses y medio, se entiende que ese ser concebido está exento de cualquier tipo de protección y, por lo tanto, su continuidad vital depende única y exclusivamente de la voluntad de una persona, eso
no es acorde con la Constitución española, insisto, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Y nuestro proyecto de ley, con todos los detalles que ustedes entenderán que presentaremos en Consejo de Ministros y, por supuesto, después ante la opinión pública, lo que hace es recoger esa doctrina constitucional. Las dos últimas preguntas, ya digo, de Iñaki del Moral, de La Sexta y de Verónica Muñoz Alegre, yo no están respondidas, pero las formulo de todas maneras, pues usted quiere matizar algo. ¿Cree el ministro que los padres con fetos con problemas cromosómicos que derivan de la discapacidad intelectual no deben tener derecho a elegir si interrumpen el embarazo? Y en este mismo colega pregunta, ¿cree que el Consejo General del Poder Judicial debe investigar al juez Castro por prevaricación? Y por último, siendo fiscal en su carrera, ¿está de acuerdo con las palabras de Orgach? Y ya formulo las últimas para que usted remate ya la intervención. ¿Qué valoración hace? Esta es de Verónica Muñoz Alegre, de la Red Nacional de España. ¿Qué valoración hace de la petición efectuada por 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial que quieren que se actúe sobre el fiscal del caso Nos? ¿Cree usted que están justificadas las imputaciones que hace el fiscal Orgach sobre el juez Castro? Empiezo por el final, aunque creo haberlo contestado antes. No nos corresponde al Gobierno de España establecer ningún tipo de valoración ni de opinión sobre un asunto que está sometido a juicio y resolución de otro poder del Estado distinto al Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial. Y, por lo tanto, respeto absoluto a las actuaciones de los órganos judiciales, a la actuación del Ministerio Fiscal, y yo creo que sobre las conductas de cada uno de los miembros, en su caso quien tiene que pronunciarse son sus respectivos órganos de gobierno y no, desde luego, el Poder Ejecutivo. Y reiterar lo que antes decía, yo lo que sí creo es que estos debates son debates que se tienen que canalizar a través de los mecanismos establecidos en nuestros códigos procesales, que dan oportunidad a las partes, a la acusación, a la defensa y a la instrucción para manifestar en reiteradas ocasiones cuáles son sus criterios sobre la forma de encontrar el acierto en esa obligación que todos tienen, que todos tenemos, de hacer justicia, pero a través de los mecanismos establecidos en los códigos procesales. Y, desde luego, el Gobierno no debe de entrar ahí. Y en relación con la otra pregunta, decir, mire, yo creo, en eso tengo las ideas absolutamente claras. Yo creo que cuando se produce en una situación determinada el conflicto al que antes hacíamos referencia entre los derechos de la mujer y la vida del nasciturus, resolverlo sin duda ninguna es de extrema dificultad. Y creo que ahí todos, empezando por el legislador, tenemos que acudir a las fuentes, especialmente científicas, que nos den la máxima luz para saber de verdad de qué estamos hablando. Pero sí le digo una cosa, no soy de los que piensan que una discapacidad reste derechos a una persona, ni antes ni después de nacer. No creo que podamos establecer un sistema en el que, por el hecho de tener algún tipo de carencia, tengamos menos derechos que aquellos que no tienen esa carencia. No lo creo. Si el hecho de que esas circunstancias provocasen una incapacidad absoluta en la madre para seguir adelante con el embarazo, la única justificación de la no penalización no sería la discapacidad, nunca, sino los efectos que esa situación puede generar en la madre y la incapacidad para abordar esa situación. Y alguien puede decir que esto es pura dialéctica, y no lo es. Es un principio. Nadie puede tener menos derecho por tener menos capacidad. Y, desde luego, en el sistema que nosotros regularemos, jamás será la discapacidad. Otra cosa son los efectos que esas situaciones puedan provocar en la mujer. Pero serán, entiéndaseme bien, los hipotéticos daños que se causen en la mujer lo que podrá establecer un régimen de ausencia de reproche penal.
pero nunca, como lamentablemente ha ocurrido en otras épocas en España, la discapacidad establecerá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ni después de nacer, ni antes de nacer. Pues